Que hable. Le damos la bienvenida en esta mañana y hoy junto con el mensaje les traigo una pequeña anécdota, pero antes de la anécdota les quería compartir una experiencia para mí que fue tremenda, que fue que en esta semana, realmente el mensaje lo tenía compuesto desde hace mucho ratico más antes, pero esta semana fue un poquito más especial, debido a que me gusta tener mucha confirmación de la escritura que ya he ido redactando el texto, porque no es lo que yo quiera llevar, sino lo que el Señor quiera hablar. Y tú puedes tener quizás 20 composiciones, 20 devocionales, pero algo muy certero es que tienes que tener claro que a veces a uno hasta le tambalean los pies cuando se para aquí, porque no es tu palabra, es la del Señor. Y cuando el Señor va a hablar, habla de una sola manera. Por eso me ha encantado desde la primera vez que he pisado esta congregación, porque cuando el Señor habla lineal. Habla una sola palabra, para el que tenga oídos, que oiga. Por eso, el pequeño testimonio que le tengo es que venía escuchando algunas alabanzas en la mañana cuando iba para el trabajo y decía: Señor, dame una vía, dame una manera para yo realmente comprender que esta palabra es tuya. Y justamente en eso, una alabanza que tenía puesto que se llama Quiero conocer a Jesús. De 100,000 veces que la he escuchado, 100,000 y 100,000, en esa mañana específicamente, esa estrofa que decía: mi orgullo me sacó del jardín. No se las canto porque estoy ahora mismo y tampoco sé cantar, pero tengo mi garganta bien delicada, pero sí se las narro. La letra de la palabra dice: mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo que por gracia se recibe. Y mientras más tarareaba esta estrofa, este himno, a mí internamente yo decía: wow, Señor, cuánta piedad y cuánta gracia y misericordia. Y desglosé esta pequeña cancioncita, se las comparto rápido, en algo tan sencillo. Cuando escuchaba la frase: mi orgullo me sacó del jardín, esto no es de ahora, esto lo vemos viendo desde Adán y Eva. Mi pecado, mi autosuficiencia me aleja de la comunión con el Señor. El creerme que yo. Su humildad puso el jardín en mí. Qué sacrificio tan grande en esa cruz. Qué sacrificio esa sangre derramada del Cordero. Si diera todo lo que tengo, y he aquí la mejor parte que me encantó, si diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. O sea, literalmente, hagamos todo lo que hagamos, queriendo creer que tienes una posición segura, queriendo creer que porque tú haces más que otro, o yo sí, mira, exactamente, no vas a pagar. La vida de ninguna persona tiene un valor monetario o material. Solo Cristo tenía la capacidad de hacer ese pago por ti. Y ya incorporándome un poquitico a la temática de este mensaje, es donde vengo a compartirles un poquito más la anécdota, que también está relacionada con esta bella canción que decía Quiero conocer a Jesús. Por eso acá les traigo una titulación: Transformados a una nueva vida por fe y gracia. Porque conociendo a Jesús solo lo puedes hacer de esta manera, transformando una nueva vida por fe y gracia. Luego vamos a estar viendo Juan 21:31, un poquito más, que nos habla acerca de esto. Y la anécdota que les traigo es muy sencilla, es una anécdota pequeña que narra la historia de un grupo de deportistas que llegan a un salón grande, bajan de un autobús y por el pasillo que van caminando hay una serie de cuadros. Y todos van mirando y observando, pero hay uno que les llama la atención a todos en específico, por la forma en que está diseñado, por el mensaje que lleva, y es un cuadro de ajedrez. Todos miraban y decían: ya no hay salida, porque aparentemente en ese cuadro había un jaque mate, un final de juego. Para los que no conocemos el ajedrez, o los que nos conocen prácticamente, cuando movemos toda la ficha y ya
se quedan sin movimiento, en ese jaque mate se acabó todo. Uno gana y uno pierde. Pero en este cuadro de ajedrez había algo diferente. Todo parecía que se había acabado, pero entre todos los deportistas había uno que específicamente era un campeón de ajedrez. Y precisamente por ser campeón de ajedrez, tenía la capacidad de ver más allá de lo que todos los demás no veían. Tenía la capacidad de donde ellos quizás veían un jaque mate, con solo detenerse y analizar la situación, tuvo la capacidad de decir, aguarden, no es un jaque mate. Esto no es un final, todavía hay una jugada más. Y así mismitico pasa en la vida, donde otros ven quizás el final, donde otros dicen ya no hay solución, donde muchas veces nos quedamos sin fuerzas. Jesús entra en escena y te da un paso más, una jugada más. El problema, mis hermanos, muchas veces no es que no haya la salida, sino es que estamos viendo la jugada desde la perspectiva no estamos viendo las jugadas desde la perspectiva correcta, la perspectiva de Cristo. Así como este campeón de ajedrez. Sin más preámbulos, los llevo a buscar en la palabra Juan 20, del 1 al 31. Juan 20, 31 nos narra lo que es la resurrección y la aparición de Jesús ante sus discípulos. Dice la palabra, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, pero aún no habían entendido pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo a él, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabino, ¿qué quiere decir maestro? Jesús dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena, para dar a los discípulos de las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. A quienes se les retuvieres, les sean retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos, la señal de los callos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creyere. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Tomás llegó. Jesús estaba a la puerta cerrada y se puso en medio de los y dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Se acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida y vida en su nombre. Oramos. Padre, te damos gracias infinitamente por esta mañana, oh Jehová, Señor. Te damos gracias por tu sangre derramada en el Calvario, mi Señor. Gracias por ese camino de gracia que tú abriste, Padre, Señor, en esa cruz, mi Señor, para que ese evangelio, esas buenas nuevas llegaran en salvación a nuestras vidas, mi Señor. Te rogamos hoy, Padre nuestro, que nuestro corazón quiebre toda muralla, quiebre toda pared, quiebre todo orgullo, mi Señor, oh Jehová, Señor, y que tu Espíritu Santo obre y trabaje en cada uno de nosotros para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice cada palabra de este mensaje, que sea tú, mi Señor, Padre Santo, quien imparte nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como estamos viendo en este versículo de Juan 21:31 que relata la resurrección de Cristo, hay un detalle importante y se trata de una parte que me llama mucho la atención, es la incredulidad de Tomás, donde dice que así como Tomás, hasta que no tocó y no palpó, no creyó en la palabra que antes se le había hablado el Señor. O sea, no estaba aconteciendo nada que el Señor no estuviera compartiendo con anterioridad. El camino de gracia que se abría delante de Tomás no lo estaba percibiendo, porque así como este partido de ajedrez no estaba mirando la perspectiva de Cristo, estaba mirando la perspectiva que la carne, que la vida del día a día le estaba mostrando. Por lo que era necesario, obviamente, que estas cosas pasaran. Había un propósito en este proceso. Como nos enseña Juan 20:31, propósito el cual era para que estas cosas sean escritas, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Exactamente lo que estaba aconteciendo ahí era algo extraordinario, solo con la capacidad de hacerlo Jesús. La Biblia, mis hermanos, no fue escrita solo para informar, fue escrita para transformar. Juan 5:39 nos enseña la Escritura, dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Toda la palabra apunta a una sola persona, Jesús. Y el propósito es claro, que tengas vida y tengas vida en abundancia. Porque la fe no se trata de solo creer en Jesús. La fe lleva algo un poquito más fuerte entre las tantas cosas, que se llama recibir y aceptar esa vida que Jesús te está dando. En Juan 3:18 nos enseña la palabra de lo que representa un hombre sin Cristo. Dice, el que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:19 más abajo buscamos, dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más a las tinieblas. Y cuando recalco este versículo, me analizo a mí mismo, inclusive se los comparto a ustedes. Y hazte esta pregunta. ¿Cuánto trabajo o dificultad has pasado cuando te has acercado a alguien que aprecias con amor, que le tienes un cariño y has intentado por 2 minutos compartirle esta verdad que ya tú guardas? Momento tras momento la Biblia tiene un cumplimiento extraordinario, aunque tus ojos no lo quieran ver. Quizás te miras para tu hermano más cercano, para el amigo más cercano. Constantemente buscas la manera, sin atacarlo, sin ofenderlo, sin caerle a bibliazo,
Muchas veces su cuerpo, el 90% de las veces, hace un retorno a tu espalda. O esquiva la conversación. O esquiva la conversación. Y aquí hay un cumplimiento increíble. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Y tú dices, ¿qué trabajo cuesta escuchar? ¿Qué trabajo quizás le cuesta escuchar y recibir esta gracia tan inmensa que el Señor está dando? Juan 3:36 dice, el que no cree en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Mis hermanos, no hay punto medio. O sea, sin Cristo no estamos mal, estamos perdidos. Sin Cristo no es una mala racha, es una condición espiritual. Muchos sienten quizás que su vida está en jaque mate, pero el problema no es la situación, es cómo la estás atravesando. Lejos o cerca de Cristo. ¿En qué posición te encuentras hoy con el Señor? Porque sin Cristo, déjame decirte algo que a lo mejor no te suene muy bonito al oído, hay una derrota segura. Pero también te tengo algo mejor, una noticia muy buena. Con Cristo siempre hay una jugada más. Quizás a lo mejor no como tú la esperas, ni de la manera que tú la esperas o la deseas. Porque como estuvimos hablando ahorita mismo, Él ve el paso que tú no logras ver. Venimos a hablar de Nicodemo. En Juan 3 aparece Nicodemo, un hombre preparado, religioso, conocedor de la ley. Pero Jesús le dice algo interesante a Nicodemo, que para mí es algo valioso. Cada pregunta de esta me la he repetido durante toda la semana. Y fue, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Te has confirmado a ti mismo que quizás esa vieja vida atrás que tenías antes de Cristo la llevas amarrada todavía en el brazo? ¿O realmente le has dado la oportunidad al Señor de ponerte, de recibir, de empezar a caminar esta vida nueva? Nicodemo pensaba que necesitaba entender más, pero Jesús le mostró que necesitaba algo completamente diferente. Y se llama que... Perdón, no importa, seguimos. No es información lo que Nicodemo necesitaba, que es lo que estaba buscando. Es transformación. Nicodemo buscaba, quería que le explicaran, gracias. Quería que le explicaran para ver de qué manera, inclusive todo el conocimiento que le estaba informando, le diera transformación, pero el Señor solo le dijo una cosa. Nicodemo, no es más información lo que necesitas para convencerte, es cambiar, es transformar. Es recibir una vida nueva, es renacer, no mejorar la que tienes. Es hacer el giro de 360, que hace el semicírculo completamente. Es formatear el disco duro, como cuando le das clic a una computadora porque tiene un virus, le das delete, y el delete a veces el archivo todavía lo mantiene ahí ocupado, y dice, ok, te toca completo, formato. Que hasta los archivos de registro que venían original con el disco duro se van. Todo queda absolutamente limpio. Porque Dios, mi hermano, no vino para arreglar tu vida vieja. Vino para darte una nueva. Una gracia que transforma, y vemos la palabra aquí como nos muestra en la vida de Pablo, de perseguidor a predicador, de enemigo a apóstol. No fue educación, no fue esfuerzo humano, fue un encuentro con quien todos conocemos la historia. Con la gracia y misericordia del Señor. La gracia no consulta tu pasado, mis hermanos, declara tu futuro. Y eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra en tu vida, porque tú le das acceso a ese orar. Declara tu futuro cuando empieza a orar para su reino. Miremos a Pedro, Simón, un hombre inestable, impulsivo, pero Jesús le cambia el nombre. Pedro la roca. Jesús no lo llamó por lo que era, sino por lo que iba a ser. Donde otros veían un pecador, una persona una persona acelerada, Jehová veía un líder. Donde otros veían un perseguidor, Dios vio un instrumento como Pablo. Donde el mundo ve jaque mate, donde tú y yo vemos jaque mate, Dios ve propósito.
En Juan 10:12 podemos ver cómo nos habla el Señor de lo que es una vida en abundante en el Señor. Dice la palabra, el ladrón viene a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no quiere que sobrevivas, hermano, ni estés sudando la gota fuerte allá afuera todo el tiempo. Él quiere que vivas. No quiere que andes a la deriva como si fueras un sin nada, un sin título tirado por las calles. Quiere que experimentes plenitud. La vida en Cristo, mi hermano, quizá como muchos esperan recibirla al principio, cuando pasamos todos por ese bello y nuevo amor, no específicamente con ese cartel de vida perfecta. Llámese vida relajada, sin problemas, sin pruebas, como muchos quizás la desean o la venden. Si fuera así, analicemos nosotros mismos cómo seríamos. Unos cristianos dormidos, de banquillos, con religiosidad, donde no hubiera diferencia entre el que entra por la calle, al que recibe la palabra y vuelve a la calle. Pero si esa persona vino con una diferencia tan grande como que vino buscando a Jesús, vino buscando la gracia que es en Jesús, esa persona encuentra algo diferente. Se llena de propósito, dirección y esperanza. Esa es la vida real en Cristo. La vida donde tu hermano puede estar atravesando por una enfermedad y ahí estás tú con la palabra del Señor. La vida donde tu hermano puede estar atravesando una debilidad y ahí está la palabra del Señor. La vida inclusive donde hoy recibes una buena premiación, también puede ser con beneficios materiales y el Señor también se alegra en ello. Porque esa misma bendición tú la usas con un corazón sincero en amor y para bendecir a otros. Conocer a Jesús es un regalo que se recibe por gracia. Puede que tú no desees aceptar o creer como Tomás hasta que no palpó, vio algo o simplemente tuvo algo muy claro delante de sus manos. No creyó. Pero eso, mis hermanos, no lo convierte en algo falso ni que hace que no esté. Él está ahí esperando que lo recibas por amor a través de su infinita gracia. El que tú no quieras mirar la misericordia del Señor no significa que esté. El que quizá cuando estás pasando por la dificultad o por algo que te tiene bajo presión y te vengan a hablar de la palabra del Señor, a que vengas a hablar tus rodillas, a que si tienes necesidad, porque yo sé que afecta mucho, lo he vivido en carne propia, y muchas veces cerrar puertas a personas cercanas que precisamente no te dejan avanzar en la vida en Cristo. Son decisiones fuertes. Pero tienes dos opciones: o abrazo el amor y la gracia de Jesús, o sigo de este lado. También hay esas amistades cercanas que aunque quizás no acepten o no quieran mirar, tampoco son de piedra de tropiezo. Son decisiones fuertes, pero como dije anteriormente, son decisiones que te dan una nueva dirección, un nuevo proceso, y que inclusive hasta tu amigo más adelante comprende y reconoce que aunque quizás tenga un corazón endurecido, sabe que tú no estás por un camino torcido. Y precisamente, gracia. Qué bella palabra. Gracia, el favor y el amor y bondad que Dios nos concede a las personas sin que éstas puedan ganárselos por sus propios méritos. Qué privilegio puedes tener tú que sin hacer nada, simplemente por amor, por gracia, recibas esta vida en abundancia. Cuando ustedes que están en esta mañana, incluyéndome yo mismitico, desde que pases por esa puerta sin titubear, el primer sacrificio que tengas que hacer, sea darle bondad, ayuda a alguien, o sea inclusive algo tan sencillo como ir a predicar en un momento determinado como estamos en esta ciudad, en una esquina donde a lo mejor quizás nadie quiere ir. Pero el amor de Cristo te dice, ve, porque yo estoy contigo. Esa gracia que llegó a ti, tú la vas a llevar a ellos. Porque al juicio del hombre, dicen, pueden venir a buscarlo también. Pero la palabra nos enseña desde sus inicios, vayad y predicar el evangelio. Ten claro que no importa si tu circunstancia, sea tu circunstancia hoy, quién fuiste o quién eres o quién estás queriendo ser. Esa gracia está ahí para ti y está
para mí. Vayamos a buscar la palabra del Salmo 33. Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. Quien lo tenga lo puede leer si desea. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que eligió por heredad para sí. Amén. Dice en esta otra versión, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Si la palabra de Jehová hoy está tocando la puerta de tu vida, mi hermano, la puerta de tu alma, ábresela. No la detengas. Su amor y su gracia te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si no es a través del Padre. Te está llamando a ese pueblo suyo cuyo Dios es Jehová. Qué gracia y misericordia tan grande. Vemos ahí mismo un poquitico más adelante el Salmo, versículo 20, Salmos igual 33, pero vamos a estar viendo en el versículo 20 al 22, dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Qué grande, como dice en el versículo 20. Tu ayuda y tu escudo es. Dice más abajo, versículo 21, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Tu corazón siente una llenura que anteriormente tú no habías llenado. Porque cuando tú clamas a su presencia, a tu vida viene algo grandioso que son los frutos del Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo que conocemos todos. Amor, gozo, fe, paciencia, benignidad. Tu estado cambia. Si antes no respetabas o eras un desobediente de la calle, hoy respetas a esas personas que quizás maltrataste. Si quizás estás atravesando un caos, no andas como loco desordenado, en lo que quizás los demás, cuidado, se están desagrando, pero esa enfermedad es terminal. Tú internamente recitas una sola palabra en tu mente. Paz de Dios, el Señor está en control. Si estoy pasando esta trayectoria, en manos de mi Señor está. Si tengo algo retenido, en manos de mi Señor está. Vea mejor y hagas esta pregunta. ¿Qué me está enseñando el Señor en este proceso? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo crecer? Porque como dice el versículo 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Ya tu premio te espera en los cielos, mis hermanos. Ya tu corona de vida no está aquí en esto que estás viendo. Está arriba en esa gloria tan infinita. Pero desgraciadamente este mundo día a día nos brinda algo diferente. Por eso hoy yo te exalto de una manera bien, créeme que radical. Porque increíblemente esto está más que demostrado. La vida del cristiano no puede ser de buchito a buchito ni de piquito en piquito. Porque mientras más te amarres al mundo, mientras más sueltes de poquito, más Él te jala para allá. Es una sola posición. Tajante. Muchos dicen, puede ser tú mismo. No. El Señor no comparte bendición. El Señor es uno solo. El Señor no te divide a la mitad, un 50% con el mundo, un 50% conmigo. No comparte su gloria. O testificas o no testificas. O vives o no vives como Cristo quiere que vivas. No hay un cristiano a la mitad, no hay un cristiano 50%. Si estás buscando eso en el mundo, déjame decirte, no lo vas a encontrar. Y vas a estar muy lejos de esa plenitud. Porque no va a pasar. Así que hoy te intuyo a que desactives este modo microwave, por así decirlo, que te está inculcando este mundo que todo lo quiere para antier, que si no llega rápido y no ve, por tanto no cree. Por tanto no existe. Y mejor activa tu modo fe. Dice la palabra en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia.
Hoy estamos muchos aquí para la gloria del Señor. Algunos quizás nunca hemos entregado nuestra vida completamente a Cristo. Otros quizás hemos un día empezado a caminar con Él, pero sentimos que nos enfriamos, que nos alejamos. Otros están teniendo llamados a ministerio, otros están teniendo una visión de un propósito. Otros quizás están pasando una mala racha a la cual no le hayan entendimiento. Pero tanto tú como yo, la única solución que tenemos es aferrarnos a la vida en Cristo. A caminar día y noche llenos de su presencia. Tal vez te sientes en ese jaque mate, sin salida, sin fuerzas. Pero hoy Jesús te dice, todavía hay una jugada más. Dios no ha terminado contigo. Como el hijo pródigo, quizás te alejaste, pero Dios no ha cambiado su posición. Puedes haberte enfriado, pero el Señor te sigue esperando. Te dicen esta mañana, ven. Porque así es su gracia, así es su amor, así es su bondad. No te deja tirado, no te deja estropeado. Te recoge 24/7 en piedad y misericordia. Te levanta, te sacude el polvo y te pone vestidura nueva. Tal vez hoy es la primera vez que entiendes que no necesitas específicamente arreglar tu vida, sino más bien necesitas entregarla. Y cuando se refiere a la palabra que entregarla, es que no te voy a dar, Señor, lo que yo creo que te debo dar. No te voy a dar, Señor, lo que yo creo que a lo mejor tú sí puedes moldear y yo creo que esta parte yo la puedo arreglar. Le voy a sacarlo todo, lo voy a poner en una bolsa. Mi alma va a estar limpia, completa y te la voy a dar para que tú la hagas nueva. No va a ser controla de mí la parte que yo creo que tú debas controlar, o mejor dicho, obra en mí la parte que tú debas obrar. Te lo doy todo. Quiero que vuelvas por un momento a la historia del principio que estábamos hablando, ese grupo caminando en ese cuadro de ajedrez, en ese momento donde todos dijeron, se acabó, es jaque mate, pero había ese campeón en el lugar y mientras todos veían el final, él dijo, no, todavía hay una jugada más. Mi hermano, si te sientes exactamente así como puede ser, que tu vida está en jaque mate, que quizás esa salida o esa oración aún no se responde, que ya son demasiados los errores, que ya son demasiados los llamados, que constantemente lees y lees y lees, pero quizás a lo mejor no tienes el valor para dar el paso. Que a lo mejor crees que el Señor está en silencio y tú dices, se me cerró el chance de oportunidad que tenía. ¿Sabes qué? Hoy Jesús está en este lugar. Y Él no está viendo tu vida como los demás, no está viendo tu pasado, no está viendo tu caída, no está viendo la jugada que tú no has visto. Él te va a mostrar el propósito que tú no ves. Jesús ve restauración donde tú ves se acabó. Jesús te dice todavía hay una jugada más contigo. Y esa jugada en esta mañana puede ser quizás entregarle tu vida por primera vez. Puede ser volverte a Él, reconciliarte. Puede ser tener aceptación de ese ministerio que Jesús te está llamando. Puede ser poner tu oído presto verdaderamente a la palabra que estás escuchando pero no quieres aceptar. En esta mañana el campeón, nuestro campeón que se llama Jesús, te muestra qué hacer. Pero tú tienes que mover esa pieza que se llama recibir su gracia. Hoy te invito que me acompañes en esta oración si tienes ese sentir. Cierra tus ojos ahí donde estás parado y te invito que vengas a este tiempo con tu Señor. Padre Dios amado y Dios de gloria, mi Señor. Oh Jehová, Señor, te rogamos, Padre, reconciliación, mi Señor. Te rogamos, Padre, ser una iglesia con un corazón dispuesto, Padre, a que tu obra no se detenga, mi Señor. Sabemos que tenemos muchas dificultades, sabemos mucho que hay que cambiar, mi Señor. Pero tu sangre preciosa derramada en ese Calvario, oh Jehová, nos dio una vida nueva, mi Señor. Tu Espíritu Santo nos da propósito, mi Señor. Ya no quiero seguir luchando, oh mi Jehová, mi Señor, contra mí mismo. He probado 1000 caminos, he probado 1000 maneras, inclusive he querido llevar tu escritura a mi manera, pero no funciona. Te ruego, Espíritu Santo, oh Jehová, Señor, que tú mires mi camino, mi Señor. Sácame de esa vieja vida, oh Jehová, y permíteme entrar en la nueva. Quiero de hoy en adelante caminar contigo. Mata a ese viejo hombre, mi Señor. Y permíteme tener ese gozo y plenitud, mi Señor, que viene a través de tu Espíritu Santo entrando en mi vida. Ya no quiero vivir como antes.
Hazme nueva persona, hazme nueva criatura, mi Señor. Que predique tu palabra, oh Jehová, Señor, con amor y misericordia, así como está llegando a mi vida hoy. En el nombre de poderoso tu Hijo Jesús. Amén. Escúchalo bien y con esto termino. Tu historia no termina hoy. No estás derrotado, no estás acabado. Ponte esto en esta mente en esta mañana. Cristo tiene una jugada más en tu vida. ¿Para qué? Para que seas transformado a una nueva vida en fe a través de su infinita gracia. Que Dios te bendiga en esta mañana.